Bueno, profesor Luis Carlos Fuentes, un histórico del sindicalismo docente, no solamente en el departamento de Bolívar y en Cartagena, en Colombia. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué recuerdo hay de la organización sindical desde que usted se vinculó como docente y lo que pasó en ese tiempo que usted conoce muy bien esa historia? Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un relato algo breve, pero muy puntual, sobre los aspectos más destacados que en mi criterio ha tenido la historia de la lucha de la organización sindical de los educadores colombianos y particularmente de los bolivarenses. Debo empezar por decirle a todos que en Colombia la organización de los educadores fue primero de carácter regional y luego nacional. Las organizaciones regionales o departamentales dieron lugar poco a poco a las grandes federaciones en Colombia, de las cuales llegamos a tener varias, siendo la primera de ellas la organización denominada ACPES, Asociación Colombiana de Profesores de Enseñanza Secundaria, que agrupaba a todos los profesores de secundaria de carácter nacional. Luego se conformó la Federación FECOLPEN, que fue la Federación Colombiana de los Profesores de Enseñanza Media, que agrupaba a todos los profesores nombrados por las entidades territoriales, pero una federación de carácter nacional. Posteriormente tuvimos ANDEPET, que fue la Organización Nacional de los Profesores de Enseñanza Secundaria de carácter técnico. Más tarde apareció la Federación Colombiana de Educadores, que agrupó básicamente al profesorado de primaria de todo el país y en consecuencia fue la mayoritaria, la más grande, la que ha perdurado a través del tiempo. Posterior a FECODE son las organizaciones de los profesores del INEN, de los INEN, cuya sigla fue ACEINEN con C. Más tarde tuvimos la organización de los profesores universitarios, cuya primera tuvo el nombre de Asociación de Profesores Universitarios ASPU. Omití involuntariamente el nombre de una, que fue la que agrupó a los profesores consejeros, maestros consejeros de Colombia. Esos eran profesores de las anexas que preparaban a los futuros maestros. La sigla de esa fue ANAMAC. Todas esas organizaciones partieron de procesos regionales. En el caso particular de las organizaciones de los maestros de carácter regional, la primera que aparece con registro sindical en la historia del sindicalismo docente colombiano fue la de Maestros y Profesores del Tolima, es la más antigua. Esa aparece con registro sindical del año 1918. Posteriormente viene una serie de organizaciones que fundamentalmente aparecen con posterioridad a la fundación de la Federación de Trabajadores de Colombia en el año 36, durante la llamada República Liberal bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Más tarde sus émulos conservadores crearon en 1945 a iniciativa del doctor Mariano Ospina Pérez la UTC, que fue la confederación que les competía a ellos. Entonces, de esa época, entre 1936, 38 tal vez, y 1945, 46 al 50, se crearon la casi totalidad de las organizaciones sindicales de los maestros en los departamentos de Colombia. La nuestra, que nació con el nombre de Asociación de Maestros de Bolívar, ADEMBOL, que agrupaba a todos los profesores de enseñanza primaria, realmente se conformó en 1938, aun cuando su fecha de fundación figure en el año 1945, 23 de abril de ese año, porque fue el año que obtuvo la personería jurídica. Pero el sindicato, la organización como tal, se conformó desde 1938. Aquí
en la calle Larga, en el local que fuera de la Escuela Lacy de Segovia. Más tarde allí funcionó la sede de FETRABOL, bajo la dirección de ese insigne dirigente sindical colombiano José Raquel Mercado. Allí en esa sede, José Raquel Mercado y el famoso Olaya, que era el doctor Montes, presidente del sindicato de los taxistas y choferes de Cartagena, y José Raquel Mercado de los portuarios y luego presidente de la federación, empezaron a reunirse grupos de maestros a manera de tertulias a finales de los años 30 del siglo pasado. Y poco a poco de esas tertulias fue naciendo la idea de la organización de los maestros, que primeramente tuvo un carácter como de cívico, una especie de organización para tertulias, como unos mentideros de los maestros, como un sitio agradable donde se congregaban para conversar de los hechos cotidianos de la ciudad y de los asuntos propios del ejercicio de la carrera docente. Y a partir de 1945, cuando ya se obtiene la personería jurídica, como usted comprenderá, en una etapa bastante dura de la historia, porque nos tocó atravesar todo el Bogotazo por un lado y por el otro lado el inicio de la época de la violencia en Colombia, todo eso lo vivió en sus inicios la organización sindical de los maestros de Colombia, tanto en las regiones como en el país. La Federación Colombiana de Educadores se conforma en 1958, luego que ya las organizaciones departamentales habían hecho un par de congresos nacionales para organizar un sistema nacional que cobijara a todos los maestros. 5 sindicatos departamentales fundaron la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en el año 1958. Entre ellos el de Antioquia, cuyo nombre era ADIDA, la Asociación de Maestros Huilenses, la Asociación de los Maestros Vallecaucanos, que había 2 sindicatos, uno orientado por el Partido Liberal y el otro por el Partido Conservador, la Asociación de Maestros de Bolívar, ADEMBOL, que era la existente en esos momentos, y la Unión Sindical de los Maestros de Magdalena, EDUMAC. Esta organización EDUMAC viene a jugar un papel supremamente importante en el desarrollo de las luchas de los sindicales de los maestros colombianos, como quiera que fue la que en 1966 le correspondió organizar el más importante movimiento que haya tenido el magisterio colombiano a lo largo de su historia. Y la jornada que fue para los maestros lo que la masacre de las bananeras fue para el resto del movimiento sindical. En 1966 los educadores magdalenenses se dieron a la tarea de organizar una marcha de a pie desde Santa Marta hasta Bogotá. Esa es la marcha que se ha denominado la Marcha del Hambre. Le debían a los maestros más de 5 meses de salario y no le pagaban otras prestaciones, de manera que la situación no podía ser más crítica para los maestros y resolvieron marchar hacia Bogotá, aprovechando que por ese tiempo se posesionaría como nuevo presidente de Colombia el doctor Carlos Lleras Restrepo, a quien efectivamente le tocó atender después de casi 40 días de caminata por las carreteras colombianas, recogiendo personal en todas partes, recibiendo la solidaridad del campesinado, de las comunidades, de todos los pueblos. Llegó una marcha que podemos considerar victoriosa a la Plaza de Bolívar, y el doctor Lleras Restrepo, con toda la soberbia que siempre lo caracterizó, no quería recibir a los maestros marchantes. Afortunadamente, Gabriel Betancourt, su ministro de Educación, su primer ministro de Educación, le aconsejó que recibiera a esos maestros para evitar más conflictos. Fue así como se recibió a una comisión, y allí, mi estimado periodista, nacen los rudimentos de lo que más tarde se desarrollaría como política principal de lucha para efectos de conquistar derechos de los maestros colombianos. Allí nacen los rudimentos, por ejemplo, del estatuto docente, de una reforma educativa, cosas que vamos a ver ya en su desarrollo años más tarde.
Luego esa marcha del hambre partió en dos, la historia de la lucha de los maestros. Antes de esa marcha del hambre, los maestros se limitaban a simples protestas por el aspecto económico y de allí no se pasaba. Era una lucha de carácter economicista. Pero a partir de esa marcha que le tocó dirigirla el presidente de FECODE, que por esa época era quien es hoy el doctor Adalberto Carvajal Salcedo, su presidente de la Federación Colombiana de Educadores, le imprimió un carácter ya no solo sindical a esa lucha, sino también político, porque buscó reivindicaciones más allá de lo económico. Muchas de esas reivindicaciones se vinieron a materializar años después. Por ejemplo, el estatuto docente lo vinimos a conquistar finalizando la década de los años 70, después de 5 sucesivos paros y 2 intentos del gobierno de turno de colocarnos un estatuto docente unilateral. El primero fue el doctor Misael Pastrana Borrero, que tuvo como ministro de Educación al Nobel abogado de la época Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, nos trató de imponer un estatuto que provocó un paro beligerante de los maestros hasta que logramos rechazar ese estatuto. Pero también eso fue en el 72. Con muertos incluso. Con muertos incluso, con detenidos, con mucha gente destituida, etc. Y en el año 1977, el presidente Alfonso López Miquelsen, teniendo como ministro de Educación a quien apodábamos el llanero solitario, Hernando Durán Duzán, el llanero, ministro de Educación, también quiso imponernos un estatuto unilateral que el magisterio tuvo que salir a combatir y lo derrotó. Finalmente, en el año 1979, bajo el gobierno del doctor Turbay Ayala, teniendo como ministro de Educación al vallecaucano, doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, Rodrigo Padre Lloreda Caicedo, se logró negociar el estatuto docente contemplado en el decreto ley 2277 de ese año, que fue orgullo de los maestros colombianos y ejemplo de organización y de derechos para el resto de maestros latinoamericanos. Ese estatuto está considerado como una pieza fundamental en la lucha reivindicativa de los maestros, no solo de Colombia, sino del continente. ¿Por qué? Porque hizo 3 cosas fundamentales. Primero, le garantizó estabilidad laboral a los maestros, que antes dependíamos del capricho de los políticos de turno. Nos movían, nos ponían y nos quitaban a su antojo. Segundo, estableció una escala salarial con base en la categoría que tuviéramos en el escalafón. Y tercero, estableció un escalafón graduado con 2 grados transitorios y 12 y 14 grados oficiales, formales. Ese es el estatuto docente que desde su nacimiento el gobierno intentó desmontar. No pudo, por la tenaz y titánica lucha que los maestros colombianos desarrollamos a lo largo de todas esas décadas. Solo iniciado el nuevo siglo de los años 2000 es cuando el presidente, hijo de Misael Pastrana, el doctor Andrés Pastrana Arango, logra en un intento de desmontar toda la legislación educativa que habíamos conquistado, ¿cierto?, en un proyecto de plan de desarrollo que el magisterio combate hasta la saciedad y que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, logra declarar viciado, por cuanto ese programa de gobierno que él soñaba que iba a tener contemplaba situaciones que eran del resorte del Congreso de la República y que por lo tanto no podían colocarse. Al declarar en ese sentido ese plan de desarrollo, yo quiero que sepa toda opinión, al doctor Pastrana Arango le correspondió gobernar con el plan de desarrollo de su antecesor, el doctor Ernesto Samper Pizano.